En realidad, este va a ser un teórico estos van a ser teóricos al ser integradores que empiecen a relacionar cada uno de los temas que ustedes vayan trabajando y que también tengan relación con los textos que tengan que leer, los textos de cátedra. Esto también se va a transformar en algún momento en un texto de cátedra. O sea que para entender todo esto, además, habría que leer los textos de la cátedra. Además. Y el concepto general, como dice la portada, es que diseño es un proceso de conocimiento con opinión. Ese sería un título para nosotros. Este tramo que contiene varios nodos que después se va a explicar próximamente, varias tematizaciones. Yo le puse el título de paradigma evaluativo y propositivo. Paradigma vinculado a uno de los textos de cátedra que están relacionados con la doctora Marta Satonji, por ejemplo, que fue, digamos, la excusa como para ir desarrollando otros conceptos. Hay varios niveles de lectura de todo esto. El teórico de hoy va a ser textual, va a ser una charla que yo les voy a dar a ustedes. Esto luego se va a incorporar otro nivel de lectura que se le van a incorporar imágenes para comprenderlos desde otro lugar, y todo para favorecer procesos de interpretación diferentes. Proceso de interpretación que lo que busca es que se comprendan conceptos nuevos. Lo que voy a tratar de puntualizar son aquellos conceptos nuevos que atraviesan los textos de cátedra. Pero como es tradicional en nuestra cátedra, yo quisiera empezar con un pequeño video que mis colegas docentes ya lo conocen, pero me parece que es muy demostrativo del concepto básico de lo que representa nuestra cátedra. Juanman, si lo pasamos. Bueno, como habrán observado, este es un pequeño clip del grupo Jarabe de Palo que demuestra que en nuestra profesión, en nuestro quehacer, todo depende. Depende de una cantidad de cosas, depende de una cantidad de alternativas, de contextos, de conocimientos. En este caso, hay contextos de género, contextos de todo tipo en este clip, que tiene una vigencia poderosa a lo largo del tiempo. Pero hay que empezar por algo. Y cuando propongo la idea de paradigma evaluativo y propositivo, busqué en el diccionario la palabra propositivo, es que hay dos acciones que van relacionadas. Una es la de la evaluación de algo y otra es la proposición de otro algo. Alguien se dispone a proponer algo para alguien. Pero Marta Satonji, ustedes estarán leyendo el texto, habla de paradigmas, pero sabemos que todo paradigma es una abstracción, es una herramienta de análisis que disponemos para evaluar situaciones y para proponer mecanismos de gestión o de diseño de estrategias. Una herramienta con capacidades propositivas, básicamente. Los tres componentes propuestos a desarrollar para el análisis son un corpus cognitivo, un sistema axiológico y un universo simbólico. Son tres elementos. Es una primera tríada que aparece, vamos a desarrollar en otro momento el concepto de tríada. Son tres elementos que van girando al mismo tiempo.
El concepto de girar es un concepto interesante, pero acá hay una tríada de conocimientos que nosotros lo proponemos como doxa. Vamos a explicar de qué se trata doxa. Conocimiento como doxa es conocimiento con opinión. Entonces, este sistema axiológico nos habla de ¿qué? De un concepto de ideología. Y si hablamos de un universo simbólico, hablamos de representación. Al corpus de saberes y conocimientos, la doctora Satonji lo denomina edificio cognitivo. Es interesante esta denominación, dado que el conocimiento es una construcción a lo largo del tiempo. Los saberes son una adquisición que se transfiere a través de procesos de educación, tanto formal como informal. Conocimientos que se adquieren de la comprensión, por ejemplo, de la vida cotidiana, los habrá de alta complejidad o aquellos que aparecen de mirar y escuchar, nada más. Los habrá innovadores y los vinculados a la mejor tradición del arte y de la academia o de su evolución en el tiempo o de la disrupción de estos conocimientos. Y un concepto que vamos a utilizar para empezar a articular este tipo de tríadas o de temas o de nodos es el concepto de red, que es el entrecruzamiento de todas estas posibilidades hasta que aparecen y seleccionamos pequeños nodos para desarrollar desde lo conceptual. Un nodo es un cruce de algo, de un concepto, de una variable, de una actividad, de un conocimiento. Desde lo conceptual, desde lo visual y de materialización en objetos y acciones, porque esto también forma parte de nuestro trabajo. Estos conocimientos son parte de una estratificación de la cultura, por eso hablamos del tiempo. A lo largo de la historia, estas redes se suponen de modo sincrónico y evolucionan de modo diacrónico. Hago un corte sincrónico, pero lo hago en una red, ya en una línea diacrónica vinculante, sino en una red donde estas condicionantes pueden aparecer desde múltiples lugares. Cada generación ha heredado conocimientos de las anteriores, los transforma, los renueva o los contradice, los desecha, los olvida. Conocimiento como doxa, como dice Parménides, por vía de la opinión y por vía de la verdad a través de la experiencia. Esto es un concepto clásico, pero que nosotros lo vamos a desarrollar. Platón se menciona cada rato en la historia de las artes visuales, el concepto de doxa como episteme, es decir, como conocimiento científico. Y hace una diferencia Platón. En el mundo de las ideas, es decir, un conocimiento intelectual, con el mundo de lo sensible, un conocimiento sensible que lo refiere a cierto tipo de materia. Explica la relación entre doxa y episteme. En la alegoría de la caverna, cada uno lo puede investigar por su lado, Satonji también lo nombra, y lo contrapone a la idea de conocimiento como apariencia de sabiduría personal. Esto es interesante, porque Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, también lo retoma como aquellas relaciones, o los relaciona estos conocimientos a las actividades sociales y ligado también a concepciones ideológicas. Ahora bien, estos diferentes saberes y conocimientos funcionan en red. Quiere decir que es posible vincularlos. Es posible seleccionar nuevos temáticos en el proceso de cruce de datos de la investigación previa. Investigación en desarrollo. Y para usar un término más contemporáneo, linkearlos, entre comillas. En procesos de asociación. El concepto de asociación para un diseñador es fundamental. Esta asociación favorece la creatividad, las posibilidades de producir diseño y comunicación. Entonces, este esquema de trama hace que nosotros empecemos a cada uno de los elementos que confluyen en el proceso de diseño, los podamos interrelacionar y articular. Estos tejidos sí o sí deben contener al sujeto social,
es decir, aquel destinatario, aquel usuario, pónganle el nombre que quieran. Es un sujeto social para el cual nosotros nos dirigimos, aunque seamos nosotros mismos, por ejemplo. Sujeto social como aquello que lo contiene como parte sustancial de este entretejido, es decir, parte sustancial del contexto del discurso a producir. El término griego doxa es un término que vincula al conocimiento en alguna de sus acepciones como opinión. Es una de sus acepciones, la opinión. Entonces, como un componente ideológico en los campos del arte, porque estoy opinando, del diseño en todos sus aspectos y modalidades, y como vehículo de comunicaciones pertinentes. Entre el saber sincrónico, en el contexto de su propio mundo, en el desliz diacrónico de la cultura, entendidos en la historia, como dice, Satoshi se interroga en el marco de la configuración de un universo propio. Para concluir por ahora este enunciado, cabe decir que el sistema triádico que configura el paradigma evaluativo y propositivo permite analizar a la obra en un sentido de pertenencia a algún algo de la propia cultura, de cada colectivo social, y funciona como contención de lo fenomenológico, es decir, del hacer, para poner en juego alguna certidumbre. Superando ya el concepto de conocimiento, vamos a pasar al sistema de complejidad axiológica, como lo denomino, que es el que propone la doctora Sutton. Y esta complejidad axiológica se establece a partir de estructurar un sistema de valores que en sentido estratégico, estructurarlos en sentido estratégico, es decir, analizando todos los elementos que participan y al mismo tiempo, cuando hablo de estratégico, es un panorama general de todo lo que participa, por eso usamos el concepto de red, metodológicamente. Esto implica establecer qué valor se le otorga a un algo, que puede ser material, inmaterial, conceptual o intangible, que sucede en todo el ámbito de la cultura y de las acciones humanas, e interrelacionarlos entre sí. Es necesario, entonces, encontrar el sentido axiológico en una estrategia y entender el sustrato ideológico de esta estrategia. El sistema involucra lo cultural, lo patrimonial, como representación panóptica de una cultura, no del concepto de cultura. Una. Y advertir aquellos puntos de vista morales y éticos, pensando la ética en cuanto a moral social, que se considera aquello que está bien o que está mal en el mundo, en un mundo determinado, en el mundo del arte, de la producción visual y de todo enunciado complejo, que es un concepto que vamos a desarrollar más adelante. Hay dos instancias a partir de las cuales se establecen estas consideraciones. Hay abstracciones normativas en la constitución de leyes culturales, a validar en la vida cotidiana, es decir, en el uso o observancia social. El sujeto, entonces, puesto en crisis en su relación con las artes que él mismo constituye a través del tiempo. Estamos hablando, entonces, de ideología, tema que debe desarrollarse como un nodo específico en otros tramos del texto y del desarrollo de la cátedra. Un apartado para volver al tema de doxa, o sea, conocimiento con opinión, implica que la opinión que expresa lo institucional, convenido y reconocido en el núcleo de un tejido social, define el vínculo entre los individuos y lo institucional. Este vínculo, definido por diversos códigos constituidos, expresan formas de sentir, de opinar, de pensar, de evaluar para el hacer. Las formas se expresan de un modo u otro alguna ideología, explícita o implícita, en el marco de la producción de la cultura de los diversos colectivos sociales. El arte, es decir, la imagen como materia prima de producción,
los objetos, las ciudades como producto cultural en constante evolución y como escenario de infinitas poéticas que recurren a la memoria en pos de una doxa como opinión de futuro, comunicable a través de códigos convertidos, institucionalizados. Entonces, el marco teórico que encuadra, tanto la estratificación cognitiva, constituido a través de tiempos históricos pertinentes a cada presente, y los ejes de valoración ideológica que subyacen en la obra y en el mensaje, para que puedan ser transferibles y comunicables a diversos destinatarios, usuarios o lo que corresponda, deben hacerlo a partir de su representación simbólica. Entonces entramos al tercer elemento de esta tríada propuesta por la doctora Sato. Representación simbólica. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos un mapa. Un mapa. Nada más. Esta representación simbólica hace a los conocimientos y las obras accesibles a la propia comunidad y los puede articular entre sí. Los diversos sistemas de representación constituyen las culturas a partir de sus diferentes lenguajes. Este es un concepto que también vamos a desarrollar de forma particular. Los diferentes lenguajes utilizados en la comunicación visual. Pero la deriva simbólica es la que estamos tratando ahora, de los lenguajes, se articulan en sistemas complejos. Nosotros lo vamos a denominar, escuchen este concepto, enunciados complejos con capacidad de producir mensajes de comunicación. Esto en su momento vamos a ver cómo intervienen de modo singular o particular textos e imágenes al mismo tiempo en la comunicación que nosotros vamos a diseñar. Entonces, esta también es una novedad, aplica el concepto de juegos del lenguaje que desarrolló el filósofo Ludwig Wittgenstein. Después lo verán escrito. Son juegos de múltiples lenguajes, naturales, textuales, científicos, estéticos, plásticos, objetuales, urbanos, arquitectónicos, literarios, archivísticos, y todo lenguaje que participa en la producción de la cultura y que genera sistemas de deslizamiento simbólico, como me gusta decir. Pero los lenguajes no son independientes. En general, muchos de ellos funcionan al mismo tiempo y cooperan entre sí para la constitución de sentido en el mensaje y en la comunicación. El concepto de cooperación en los procesos de interpretación semántica hace referencia a otra tríada, a otra abstracción simbólica, que es la del signo. Un signo, después veremos cómo se desarrolla en otras partes del desarrollo de la cátedra, representa un algo de modo parcial. Este es interesante, pensar que un signo siempre es una representación parcial, con un referente contextual cultural que desata en su momento, en el destinatario, un proceso inferencial para sus propias interpretaciones. Estos conceptos serán desarrollados en el nodo particular de la semiótica. El uso del plural en los conceptos no es ingenuo. Es una posición ideológica propia. No existe una cultura. Para mí existen culturas. No existe un contexto. Existen contextos. Tampoco existe un discurso. Existen discursos. En el mundo de lo binario, que es el que se manejan en algunos aspectos de análisis, el arte en realidad expresa realidades en tríadas. Es una abstracción la tríada. Tríadas en poéticas, en propuestas estéticas, de lo más diverso. Estas abstracciones son un modo de aproximación al intento de comprender ciertas realidades. Nada más que eso.
abstracciones para intentar comprender determinadas realidades. Por supuesto que con estas abstracciones tampoco alcanza. Son solo intentos para tratar de entender acerca de la existencia de los sujetos sociales para que nosotros entonces podamos poder diseñar. Ese entender al sujeto social en un contexto nos posibilita ese camino para poder diseñar con cierta eficacia racional en algún momento y con cierto arte en otro, vinculados entre sí. Entonces, en términos académicos, se puede hablar de construcción de conocimiento y de transmisión de saberes, de valores ideológicos y de procesos de simbolización. Entonces, diseñar. Muchas veces cuando nosotros nos interrogamos sobre el concepto de diseño, hay múltiples respuestas de acuerdo a determinadas fuentes u opiniones. Pero para nosotros diseñar es un proceso de simbolización de un mensaje de comunicación visual. Es un enunciado complejo donde intervienen diversos lenguajes, tecnologías, poéticas, contextos. Es un texto como discurso de propuestas visuales y contextos que se solicitan entre sí para configurar ese enunciado. Les recuerdo que esto probablemente sea un buen comentario para entender el cuadro de pertinencia, por ejemplo. El proceso de simbolización es el acto creativo concreto, en donde subyacen valores intangibles, comunicables, y conviven sistemas de representación simbólica, imágenes, entre otras cosas. Entonces son los juegos del lenguaje que permiten comunicar algo en el ámbito del arte, del diseño y de la cultura como gran paraguas abarcativo. El arte, el diseño, las diferentes poéticas en respectivos contextos se resuelven en el ámbito de la producción simbólica. Cuando repito algunos de los ejes que se entrecruzan en las tramas, es para que se comprenda esa complejidad. En el ámbito de producción simbólica, en el universo simbólico de pertenencia de cada colectivo, de cada sujeto social. Pero también, y este es un concepto que me parece muy, muy interesante para que lo podamos desarrollar y reflexionar, pero también en la contaminación positiva de las diferencias creativas de los universos simbólicos, porque ya no estamos hablando del propio mundo, del propio universo, del diseñador o del receptor o del usuario, sino en la contaminación de todas esas diferencias que se cruzan en el modo de interpretar una imagen o de producirla o de circular. Bueno, acá me gustaría de alguna manera presentar el título de este próximo segmento que se denomina Hola Platón, casi como una historieta. Hola Platón. Platón es una historia muy conocida en el devenir de la historia del arte y de la filosofía explicada por la estética. Esa historia conocida es la de Platón. Después viene Aristóteles, su discípulo, que pone en juicio aquellos conocimientos producidos por su maestro. La idea entonces es aproximarse al concepto de historicidad en el momento de entender el signo y de aquellos signos que permiten comunicar ideas. En el pensamiento de Platón acerca del arte aparecen dos mundos. El mundo trascendente, el de las ideas, que existe de modo independiente y anterior al hombre. Fíjense qué interesante. Las ideas para Platón son anteriores al hombre. Ese es un punto a discutir.
El segundo mundo que propone Platón es el mundo intrascendente, de las sombras, lo dice en sus libros. Y nosotros proponemos el mundo de las sombras proyectadas. Y existe solo a partir del primero, el de las ideas. Las sombras proyectadas sobre las ideas. Las ideas son los que proponen aquellas formas que proyectan las formas y que lo hace sensible. Entonces, algunos de los debates que se dan respecto a estos conceptos, no solo en el campo de la filosofía, sino acerca del modo de ver y de entender el arte y lo visual, es de cómo se genera una idea. Esta es una tríada extraordinaria, que ya la vamos a poder entender más adelante, de modo específico, pero me gustaría reflexionar algo que yo lo vengo diciendo acerca de o a través de unos cuantos años, y que habla de que la idea es anterior a la creación, o si la creación es la que genera a la idea en los procesos creativos. Entonces me gusta mencionar un decir de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, teniendo en cuenta que el escritor padecía de una incipiente ceguera, y expresaba algo así como: a lo largo del tiempo me persigue una terca neblina, casi una idea. A lo largo del tiempo me persigue una terca neblina, casi una idea. Cada uno que nosotros nos presentamos ante un papel en blanco, que nos presentamos ante la pantalla de una notebook o de una PC o de lo que sea, o ante el desafío de diseñar o de representar una imagen. Al principio ese proceso es ideas en un mundo confuso, en medio de una neblina, en medio de una incipiente ceguera, es decir, casi una idea. Y la idea después empieza a tomar forma, se empieza a consolidar, y empezamos un proceso de apropiación para ponerlo en juego de modo simbólico en un proceso de diseño. Debe haber pocos modos tan poéticos y precisos como este, el de Borges, para descubrir el proceso creativo, para describir el proceso creativo. Quienes transitamos el mundo del arte, el mundo del diseño en todas sus expresiones, y quienes asumimos a la existencia como un acto creativo, podemos entender la profundidad conceptual de lo expresado por Borges en este dos pequeños renglones, en este concepto. Esta idea, en definitiva, o en esta metáfora, en esta representación simbólica de lo que considera que es una idea. Ya nos estamos imaginando cómo aparece una idea en la cabeza de un creativo. La obra entonces se constituye en el cruce y encuentro de múltiples caminos creativos, de múltiples ideas que aparecen en algún momento de un proceso que se nutre ¿de qué? De experiencias formales previas, experiencias formales que surgen en los espacios creativos del diseñador en un momento presente y se desarrollan con su propia dinámica. La obra nueva surge también de lo que el artista vio, vivió, aprendió, experimentó y descubrió en esa experiencia de vida. Y en síntesis, constituye un discurso visual, o construye, mejor dicho, un discurso visual que nadie había realizado antes. Fíjense que estoy hablando de lo anterior y construye un discurso visual que nadie había realizado antes. Aunque el punto de partida es la historicidad de su cultura de pertenencia o de las culturas que revisita, su obra surge así como la producción de lo inédito. Nosotros tenemos la vocación de lo inédito para comunicar visualmente. Ahora bien, en estos cruces no hay ni una a priori ni una posteriori, como la propuesta de los mundos de Platón. Al mundo de las ideas las consideraba como realidades
y como consecuencia de esta, el mundo intrascendente de las sombras proyectadas de la forma que generan las ideas. Es decir, nosotros vamos a no solo a construir una imagen o a diseñar una imagen, vamos a generar ideas, ideas visuales. Esto es fundamental entenderlo. Este es un concepto fundamental no solo en la historia del arte y sustancial para entender el proceso de diseño. La obra de arte es consecuencia de artes visuales, es consecuencia de aquellos factores conceptuales que la determinan y factores contextuales que la condicionan. Por eso cuando entramos en esos cuadros de pertinencias vemos no solamente elementos, sino contextos que condicionan esos elementos. Si evaluamos esas abstracciones, esos valores intangibles. Aquí aparece otra cuestión que está en discusión. Yo la voy a mencionar acá para ponerla en crisis en realidad. Aquí aparece la relación entre forma y contenido y forma. Desde la semiótica, que veremos más adelante, esta es una cuestión que desarrolla Svensson Hessler. Ya le vendrán los nombres cuando vean los escritos, pero no interesa demasiado. Esta relación difiere en cada género y subgénero artístico. De todos modos, esta situación binaria está puesta en crisis en el ámbito académico y en el ámbito de la producción visual. En esta relación, el juego de los lenguajes desempeña un rol específico en cada práctica de diseño y en cada práctica artística. ¿Quiénes y cómo determinan el valor de cada práctica artística, de cada acto visual, de cada propuesta visual? En el diseño en comunicación visual no hay una equivalencia directa entre la forma y el contenido. Por lo pronto no parece estable esta relación, como en algunos aspectos del diseño industrial y en algunas temáticas de la arquitectura o del urbano. El diseño en general. Los significados de una imagen no siempre pueden ser cargados a priori por el diseñador, sino en la selección y combinación de aquellos significantes ya cargados de su propia historia social vigente a lo largo del tiempo. En este sentido, el rol del diseñador es considerar aquellos contextos de producción pertinentes. Contextos de producción son los previos, que hay que analizar, pero tienen que ser los pertinentes. Producción pertinente, esta palabra pertinente es muy interesante para nosotros en los aspectos racionales de la producción visual. Para proponer que nuevas organizaciones, lo nuevo, y articulaciones de los sistemas significantes, ¿para qué? Nuevamente, para proponer lo inédito. El modo de combinar aquellos elementos elegidos por el diseñador para el proceso de diseñar un mensaje visual es sustancial en el acto creativo y ubica la nueva imagen en un nuevo contexto productivo de circulación. Esto, en pocas palabras, quiere decir que yo puedo elegir una cantidad de elementos para diseñar. La imagen de un cuerpo humano, una mano, una cabeza, un torso. ¿Cómo los combino? Ahí aparece lo creativo y aparece lo poético. El contenido, entonces, proyectado sobre las formas, aparece entonces con cierta incertidumbre, como por ejemplo que las marcas, los ISOs, las familias tipográficas, que de alguna manera dependen de ¿qué? De los atributos con que se carga su uso y su trayecto semántico. ¿La helvética es deshumanizada o es moderna o es clásica? ¿El gótico es fascista o representa lo oscuro? El gótico es un medio adoptado para comunicar la identidad inglesa del siglo XVIII-XIX. Los significados no se generan antes de la obra, se producen después de que la obra irrumpe en el contexto de pertenencia. El tiempo y el espacio, en tiempo y espacio, cada artista, al decir de Pierre Bourdieu,
parte de un capital cultural propio y se mueve en el espacio productivo de lo creativo con aquellos lenguajes disponibles para proponer una obra diferente y creativa, que en definitiva le va a generar sentido, ¿quién? El destinatario es aquel que le va a atribuir aquellos significados que recién yo hacía mención. El próximo capítulo de este texto se llama Los mundos de las tríadas, en asociación a Platón, en asociación a Humberto Eco, en asociación a la doctora Sutton. Y hay un entrecruzamiento conceptual. De los mundos de Platón trasciende el de las sombras proyectadas a las tríadas propuestas por Botticelli. Sandro Botticelli, que lo veremos en su obra La Primavera. Céfiro, Cloris y Flora es una tríada conceptual. Las tres gracias en esta obra es otra tríada conceptual. Ya lo veremos, paciencia. Hasta ahora estoy nominando conceptos. La tríada propuesta por Charles Peirce, interpretamen, objeto e interpretante, objeto e interpretante, es otra tríada que va a ser fundamental. Margariños, en un libro muy interesante, y acá lo voy a mencionar Iván Velázquez, que siempre es un concepto que desarrolla, hay una tríada conceptual de la semiótica que tiene que ver con la forma, la existencia y el valor. Estoy nombrando, Claudio Guerri habla de una tríada de tres pensadores, Peirce, Lacan y Marx. Satonji, edificio cognitivo, sistema axiológico y universo simbólico, ya desarrollados. Entonces, el mundo de las tríadas es una abstracción, nada más, como lo dije en algún momento, para tratar de comprender realidades. Humberto Eco incluso propone la superación de esas tríadas. En el fondo, es una abstracción geométrica como un mapa conceptual, para ser utilizados como herramienta ¿de qué? De análisis y de producción. Para utilizar estas herramientas de análisis es importante considerarlas como un esquema abierto, no cerrado. Una tríada cerrada implica límites que no van a posibilitar su eficacia interpretativa y productiva. Interpretar una tríada como la de interacción entre la idea, el artista y el diseñador, artista, diseñador y materia, artista, diseñador y obra, se establece al decir, según Satonji, una interrelación activa en la producción de diseño y comunicación y cultura. Esto es al mismo tiempo. Estos tres elementos cooperan entre sí en función de ¿qué? De producir formas. Aparece otro triángulo que nunca se cierra: idea, obra y creativo de sistemas de comunicación, de comunicaciones complejos. Este es un concepto, la comunicación compleja, que también lo tendremos que desarrollar en mayor profundidad. Pero por ahora está bien entenderlo así. Elementos que se solicitan de modo mutuo: la idea, la obra y lo creativo. La idea, la obra y el diseñador. Como tríada interactiva, todos los elementos aparecen que de modo simultáneo. Es circular, como digo yo. Puede estar arriba, abajo, al costado, pero algunas de sus partes podrán aparecer seguramente con mayor intensidad que los otros, pero siempre en interacción simultánea. A lo mejor el creativo, el diseñador, predomina por sobre su propia obra, o su idea deja de lado y en un anonimato al propio creativo. O muchas veces la obra o la imagen trasciende al mundo de las sombras proyectadas sin que nadie comprenda ni siquiera la propia idea que va a estar subyacente de esa obra, o que nadie se acuerde de quién pudo diseñar tal o cual comunicación compleja. Entonces, elementos que se solicitan de modo mutuo y se solicitan entre sí, de modo simultáneo. La idea, entonces, no aparece sino en una construcción en progreso permanente de lo nuevo. La idea no aparece, sino que es
una construcción en progreso permanente de lo nuevo. Los contextos la condicionan, este es el cierre de todo esto, y cada proceso creativo va a darle algún sentido de lo nuevo desde alguna poética determinada. Por ejemplo, porque muchas veces solamente lo nuevo no alcanza. Nosotros también tenemos un modo de simbolizar una idea. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Hay diversos tipos de contexto, porque hemos nombrado mucho el concepto de contexto. Hay un concepto estructural que habla de las evaluaciones, por ejemplo, sociológicas, antropológicas e histórico-económicas. Hay contextos situacionales que implican aquellos contextos inmediatos, algunos los llaman entornos, o contextos situacionales, dice Llobet. El comitente, por ejemplo, o el cliente, la institución solicitante o representada, las necesidades a resolver o satisfacer, la problemática estética, las condiciones mediáticas, canales pertinentes de comunicación y, de modo fundamental, el más importante de todos, el receptor, el consumidor, el usuario. El ejemplo al que me refería es, por ejemplo, cualquiera se la va a poder imaginar, cuando a Miguel Ángel le encargaron pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, aparecieron datos contextuales como la concepción ideológica del Papa, la concepción ideológica de la estructura político-religiosa del Vaticano, las tecnologías disponibles en el momento de actuación de Miguel Ángel, la arquitectura como canal mediático, el objeto solicitado para la construcción del mensaje ideológico, entre otros. Fíjense, solamente cuando a Miguel Ángel le propusieron pintar la Capilla Sixtina, todo eso apareció antes que Miguel Ángel haga su primer trazo con su pincel. Entonces, el análisis de los contextos hace a la apertura del triángulo constitutivo por una idea, obra y creador. Hay una apertura en estos condicionantes. El receptor consumirá el texto de comunicación visual desde lo contemporáneo a la situación de tiempo y espacio que le pertenece, a sus propias condicionantes, del propio usuario. Las tecnologías abren posibilidades, las nuevas tecnologías abren la posibilidad de utilización de canales de expresión inconmensurables en este momento. Y entonces hay que empezar a entender en este proceso cuáles son aquellos códigos pertinentes para utilizar. Seguimos hablando del cuadro de pertinencias. El universo simbólico hace legibles los conocimientos utilizados en la obra y los saberes empleados y los códigos que utiliza el espectador, no nosotros, el espectador, el consumidor, en el marco de su propio momento histórico y de su propio saber y universo simbólico. Universo simbólico decididamente contaminado como el nuestro, contaminación positiva, que enriquece todo nuestro proceso creativo. La tríada mencionada de idea, artista y materia, en lo que a mí respecta, se resuelve cuando podemos ubicar a la imagen como materia. A la imagen como materia. Nuestra arcilla es la imagen. La imagen, al igual que la escritura, adquiere en el proceso creativo una densidad significante. Es algo increíble. Yo puedo leer un texto, puedo hacer un trazo en un papel, y eso ya empieza a adquirir densidad significante. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieza a adquirir materia significante, es decir, como aquel elemento que me va a comunicar algo a mí. Después lo que yo hago con esa comunicación es otra historia. Y que densidad, cuya capacidad simbólica la convierte en parte de aquello con lo cual voy a moldear algo para comunicar algo a alguien. En esta tensión
porque siempre hay una tensión entre la idea artista e imagen, aparece la forma como proceso de simbolización. ¿Qué quiero decir con eso? De abstracción, por eso hablé de mapas, por eso podemos hablar de tipografías. No hay nada más perfecto, no hay ninguna abstracción más perfecta que la tipografía, por ejemplo. O que una imagen a la cual yo le voy a generar contenidos. Siempre, por supuesto, escuchemos esta palabrita en su marco referencial de la cultura. Comunicación visual. El concepto de comunicación visual es un tema amplio y en constante dinámica, desde lo teórico y de la praxis. ¿Cuál es el nombre de nuestra profesión o de nuestra carrera universitaria? Diseño en comunicación visual. Ahora vamos a centrarnos en la... No, ya hemos hablado del diseño, de sus conocimientos y de sus contextos, pero lo vamos a vincular también a la comunicación visual. Liobet, en la fase naturalista del diseño, nos habla que la que predomina y responde a la acción, esta fase responde a la acción de resolver necesidades primarias. Taparse de la lluvia, armar, diseñar un hacha para cortar no sé qué. Perfecto. Es lo material. Pero también dice algo que muchos no le dan determinada importancia, pero yo voy a agrandar este concepto que propone Liobet. También respondía a aquellas necesidades de expresar sus mundos interiores. Esta etapa naturalista, ojo, sus necesidades espirituales. Estos mundos interiores del hombre que se manifestaban utilizando, ¿qué? Comunicación visual. Y en un perfecto proceso de simbolización de esas necesidades mediante imágenes. Paso a mencionar rituales, acciones con carga mágica, ritos, objetos con carga mágica, pintura, entonces el color, y como resultante final de todo eso, el tiempo de algunas escrituras que todavía no usaban el lenguaje natural que nosotros conocemos en esta instancia. Las pinturas del Paleolítico ya cumplían funciones de comunicación visual. Entonces aparecían, ¿qué? Códigos por consenso social, aún en aquellos pequeños grupos o aún entre dos individuos. No toda, pero acá hay otra cuestión de nuestro tema. No toda comunicación visual es arte o es diseño. Con la apropiación de esos códigos que aparecen en el acto de poder comunicar, con una intención de expresar algo a otro alguien. Por ejemplo, un mensaje pegado en la heladera. Comprar pan, carne, verdura. Qué cara está la verdura. Comunicar es transmitir un mensaje visual perceptible para otro, esperando algún tipo de efecto como respuesta. Aparecen esas señales que indican y las que reproducen y las que simbolizan algo. Esas señales indican, reproducen y simbolizan algo. Después lo veremos en la pirámide semiótica, que es otro tema. Aunque algún tipo de comunicación visual tenga miles de años y se convierta en un documento de mucho valor para la investigación histórica y el conocimiento, no siempre entra en la categoría de un hecho artístico ni del diseño. Eso es muy interesante como temática a discernir.
Las artes visuales en todas sus manifestaciones, lingüísticas, tecnológicas, siempre aparece lo visual y el punto a evaluar es en qué instancia puede aparecer la comunicación en este acto de lo visual. ¿Cómo la entiende la lingüística? Solamente aparece con la intencionalidad de hacerlo. En artes como la música o en relatos orales, las imágenes aparecen ante los destinatarios como representaciones mentales. Yo escucho una música y me aparece una imagen mental. Leo una novela y me aparece una representación mental. Esa representación mental que se traduce en imágenes. En este caso, música y literatura se asocian con lo visual en artes combinadas como la danza, el cine o el teatro. Y existe lo visual, existe la comunicación, existe el arte. Preguntas. Toda sucesión de sonidos es música. Toda acumulación o vinculación de palabras es literatura o es dramaturgia. Todo volumen construido es arquitectura. Todo objeto fabricado es diseño industrial. Toda imagen fotográfica tiene carácter artístico. Es una gran pregunta en este momento de la cátedra, en este momento de la historia del diseño. Para Umberto Eco, el arte comienza con la intencionalidad de un autor. Pero con esto no alcanza. Aparecen las valoraciones posteriores que se expondrán en la conceptualización de una obra de arte. ¿Cómo juega en este sentido que una obra tenga un autor conocido o no conocido? ¿Cuánto diseño, comunicación visual, diseño gráfico vemos pasar ante nuestros ojos sin saber quién es el autor? Imposible de relacionarlo, pero está dentro de las artes visuales. Aún así, por eso esa tríada empieza a generar qué aparece primero, qué aparece después. En realidad aparece todo junto, pero hay un autor, o es la calidad de la obra la que predomina, o la de la comunicación visual simplemente. El papelito pegado en la heladera, obviamente, se le podrá poner algún arte, entre comillas, la comunicación visual, pero ¿quién va a categorizarlo como arte visual? Como diseño en comunicación visual. Decía entonces que el diseño en comunicación visual, la identidad del autor, en pocos casos se reconocía en un receptor desprevenido. A lo mejor no para nosotros que somos profesionales, pero un receptor desprevenido sí. Pasa, por ejemplo, con la arquitectura espontánea. Sí, no sabemos quién la hizo, y la verdad que aparecen en la antigüedad, en el medioevo, en el renacimiento, cosas hermosísimas, espectaculares. Por ejemplo, en la ciudad de La Boca, las casas de chapa. ¿Quién sabe quién las hizo? Los genoveses que vinieron, el uso de los colores, pero son en algunos aspectos objetos de comunicación visual más que interesantes y objetos de uso cotidiano que como mucho tiene una inspiración de marca productora. Hay algo ahí que marca que esto tiene algo más que lo espontáneo. ¿Quiénes definen que es una obra de arte entonces? ¿Quiénes definen que es diseño? Esta es una tematización que excede lo visual y se aproxima a las fronteras incluso de la antropología, la sociología y la estética. La estética es una forma de conocimiento, un saber basado en la filosofía, sí, que permite comprender de qué se tratan aquellas expresiones de la cultura en los campos de las artes visuales que produce un sujeto social. Permite comprender el sentido de lo estético. ¿Qué es estético en realidad? Los conocimientos adquiridos y los nuevos conceptos que disrumpen en el proceso de los anteriores. Esas capas fenomenológicas que van construyendo el edificio cognitivo para comprender las experiencias estéticas de los usuarios, receptores. ¿En qué? En una realidad sensible.
entender el concepto de realidad sensible, expresada por la forma, entonces por la imagen y entonces por los actos estéticos. La estética es una disciplina que atañe a la cuestión del arte en sentido transversal y a las artes visuales en particular. Lipovetsky habla sobre la transestética de la cultura. Eso me llevó a pensar, cruzándolo con otros conceptos y en otras cuestiones, el concepto de comunicación positiva, de los universos simbólicos globalizados. Enriquecedora. Si la estética, como saber, cuyo fundamento, entre otros, es la filosofía, cabe avanzar sobre un filósofo como Ludwig Wittgenstein, para trabajar no solo en los juegos del lenguaje, sino en la relación en los textos de la imagen. Una anécdota, una vez un arquitecto llamado, puedo decirlo porque tiene un nombre bastante común, hace un tiempo, González, Marito González. Hace mucho tiempo atrás, yo era un alto estudiante, de modo acertado y contundente, ante un mal diseño mío, sentenció. De modo así, como levantando, dice, la proporción es un instinto. Yo no entendía en ese momento, solamente que mi diseño era malísimo en ese instante de mi proceso de formación. Entonces me puse a pensar, a lo largo después de mucho tiempo, el concepto de instinto en procesos creativos es de una relatividad discutible en los ámbitos de la producción de las artes visuales. También se lo puede considerar como una forma de conocimiento al instinto. En este sentido aparece una reflexión cargada de parcialidad y no concluyente como otra sentencia, como una conclusión precaria e inestable como la que se me ocurrió. Tal vez el instinto es la sabiduría del inconsciente. No sé quién lo dijo en realidad. Esta reflexión implica una adición en capas de conocimientos, en capas de sentimientos, de saberes, de palabras, de sentencias, de impresos psíquicos de lugares y de historias, de memorias y de olvidos. No puede haber memorias sin olvidos, de lo visto y lo mirado. Elegimos lo visto y lo mirado, lo escuchado y lo oído, de todo aquello que construyó la historia de un artista visual y de un diseñador. Para que esta historicidad pase a la sensación consciente del proceso creativo de diseño, aparece la palabra, el lenguaje. En este lugar sucede la construcción de relatos acerca de las imágenes. Volver a Platón respecto a lo dicho acerca del mundo de las ideas y de las sombras proyectadas. Ideas pegadas en papeles, chiquitos pegados en la pared, en servilletas de bar, en cuadernos, en libretas interminables, que señalan aproximaciones a lo que puede parecerse a una idea. Esos pequeños papelitos pegados en la pared, como los que ven atrás mío, o en una PC, o en una tableta, en un celular, o en cualquier herramienta digital que carece de la posibilidad identitaria de cada artista y diseñador en ese trazo, por ejemplo. No hay nada más identitario para un diseñador que el trazo. Pero el trazo digital hay que empezar a evaluarlo desde otro lugar. Para poder mirar una pintura de Van Gogh fuera de un museo, hay que comprarlo
por mucho dinero, o hay que recurrir a publicaciones, tantas de papel como virtuales en este momento. El caso del escritor Alberto Mangel, que en el estudio de su tía, que en el estudio de su tía lo deslumbró, que era pintora, obviamente, una imagen de barcas, unas barcas amarillas de pesca en la playa de Saint-Marie. ¿Cómo lo cuenta en Reading Pictures, su libro publicado en el 2000? Esta imagen quedará en su memoria por siempre, dice. Quedará en mi memoria por siempre, dice. En el libro aparecían relatos, en los libros aparecían relatos que explicaban las obras y que a su vez ilustraban a los relatos de la vida del pintor. Una idea puede ser escrita y puede ser dibujada y comprendida en otros relatos que aparecen y le explican. ¿En qué? En diferentes lenguajes. ¿Cómo se puede contar una obra visual con palabras? ¿Cómo se explica a una mujer dibujada? Yo digo mujer dibujada. ¿Se puede contar una fotografía a otra persona? ¿Una obra de teatro o una película? Tal vez se pueda contar la idea y luego aparecen, ¿qué? Las poéticas de las obras al momento de percibir las imágenes. La imagen empobrece a la palabra. Puedo contar, puedo escribir cómo es esa mujer. Y aparecen infinitas repercusiones mentales en el cerebro. Son representaciones de tal riqueza, solo limitada por la propia imaginación desatada por el relato. Hasta que aparece la imagen y ¿qué? Y empobrece esa representación mental como receptor. Empobrece a la palabra mujer. Ahora lo voy a explicar. Ahora hay una imagen producida por la imaginación del artista y del diseñador, o del ilustrador. En el relato, si el relato propone mujer en cuclillas, yo digo, mujer en cuclillas, hombre en cuclillas, no voy a entrar en cuestiones de género en este momento. La cadena de evocaciones y representaciones mentales acerca de la mujer, solo limitada por la imaginación del lector o del escucha, en el contexto del relato, que sí le da sentido a su imaginación. ¿Hasta qué? Hasta que aparece la mujer ilustrada, con la poética producida por otra imaginación, la del ilustrador, la del diseñador, la del artista y la de la persona que ve y desata otra cantidad de evocaciones en la mente del receptor o del usuario o del consumidor. En este momento, con la imagen dibujada, se completa la idea. Ahora es esa mujer, la dibujada, la fotografiada, la filmada, no es ninguna otra. Aparece un nuevo contexto de interpretación que da sentido a la literatura. Aparece una nueva cadena evocativa referida a los significados que propone esa imagen. Otra anécdota. Gustave Flaubert, escritor francés. Algunos dicen que la literatura contemporánea empieza con Flaubert. Se oponía de modo elocuente a que su literatura sea ilustrada por nadie mientras él viva. Nadie la podía ilustrar. Lo digo y lo estoy leyendo desde una posición de ilustrador de literatura en algunos casos. Decía que la imagen reducía lo universal a lo particular. Y sí, tenía razón. ¿Cómo podemos imaginarnos a Madame Bovary, el personaje de la novela que inaugura el realismo literario en la Francia del siglo XIX? El proceso creativo acerca de cómo es el personaje es tan ilimitado en ese proceso de interpretación que está solo referido al texto de la propia novela. Cada lector hace su propia representación mental de Madame Bovary, con las imágenes que le habitan ¿en qué? En memoria del siglo XIX. En el año 1957 se reedita en Buenos Aires otra versión de Madame Bovary, por la editorial Shapire, en este caso. Y contradiciendo la opinión del autor, estuvo ilustrada
por Gori Muñoz, por el gran Gori Muñoz, un escenógrafo, pintor, ilustrador, un artista visual muy importante para el ámbito de la cultura argentina de los años 50. En ese momento, con los dibujos del artista, el personaje femenino protagónico de la novela, la exquisita descripción literaria realizada por Flaubert, da paso a un proceso de goce estético formidable al percibir y disfrutar la obra de Gori Muñoz. Imagen que le presentaremos en la próxima edición de este texto. Los textos en cuanto al lenguaje natural y las imágenes forman parte de todo proceso de pensamiento, al decir de Aristóteles, el alumno de Platón, en su obra de Ánimas. Se piensa con imágenes mentales nombradas. Fíjense qué interesante. El ser humano es un sujeto constituido por lenguajes. Por lenguajes. La palabra y las imágenes son la materia que lo constituye. Alegorías, sentimientos, metáforas y un sistema de signos y símbolos que le permite comunicarse con otro sujeto y con su propio entorno y producir mensajes y vincularse con objetos producidos que configuren su propio entorno contextual. Palabras e imágenes son la materia que constituye al sujeto de la cultura en sociedad. Ya voy terminando. Esta materia es la arcilla que moldea todo mensaje en un proceso de diseño, en comunicación visual y en todo proceso de diseño que se materialice en el entorno de producción y experiencia de usuario. Es pertinente una lectura de las imágenes a partir de la comprensión del universo simbólico de su producción, entendiendo los contextos. Voy intercalando y reiterando conceptos para que queden fijados, que participan en ese proceso. Contextos que incluyen los sistemas de códigos estructurales de la sociedad de producción y aquellos contextos de percepción, consumo e interpretación. Aparece acá una nueva tríada para entender la otra instancia contextual, la del perceptor, receptor, destinatario, usuario, consumidor. Aparece una percepción, un consumo y una interpretación. Como síntesis, entonces, y le voy a dar la palabra después al profesor Iván, que me la pidió, hemos tratado de desarrollar el diseño, como un proceso de conocimiento con opinión. Bueno, por mi parte nada más y suerte en el proceso de interpretación de este texto, que insisto que aparecerán las imágenes en una segunda instancia. ¿Cómo hacemos para darle la palabra? Le estoy dando el pase a Iván cuando pueda conectarse. Una segunda instancia. ¿Cómo hacemos para darle la palabra? Le estoy dando el pase a Iván cuando pueda conectarse. Una segunda instancia. ¿Cómo hacemos para darle la palabra? Le estoy dando el pase a Iván cuando pueda conectarse. Una segunda instancia. ¿Cómo hacemos para darle la palabra? Hola, estoy saliendo con delay. Quiero saber si alguien me escucha bien, si se me ve. Se escucha perfecto. Bien. Disculpe. Estoy tratando de
¿Se me escucha, Jorge, ahí? Yo escucho perfecto, había desactivado mi micrófono para evitar algún ruido. Bien. Bueno, espero que esto esté saliendo bien. Yo escuché la teórica de forma clara. Quería agregar algunas cuestiones que fueron surgiendo de algunos alumnos que fueron preguntando mientras vos hablabas. El profesor Mayo ha hecho una introducción muy abarcativa de lo que van próximamente a leer, que son el capítulo 1 del texto de la profesora Satonji y del capítulo 2 de Jovet, que ya les digo el texto, que se llama, no, perdón, capítulo 2, lo están leyendo, del capítulo 3, siempre me equivoco, me lo como, que se hace referencia a objetos y civilización. Cuando lean los dos textos y los traten de articular para armar los mapas, va a cobrar aún más sentido lo que puso el profesor. Que ha dicho unas cuantas cosas más que las que están en dichos textos. Los alumnos que están trabajando con el prólogo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jovet, que lo vienen trabajando ya hace si no me equivoco, 2 lunes, este va a ser el tercero luego en comisión. Bueno, de alguna manera creo que ya la prelectura de esos textos, digamos, les permite escuchar lo que dice el profesor Mayo con un poco más de, ¿cómo podría decirles?, de base para entender una cantidad de cosas que vamos a ir desarrollando con los textos y con los teóricos. Los teóricos lo que tienen de novedoso básicamente es que el profesor Mayo va mechando autores y conceptos que no necesariamente están en los textos que nosotros le podemos alcanzar a través de los PDF. Entonces, sí cobra importancia, por ejemplo, poder seguir la guía de los trabajos prácticos, de los ejercicios prácticos. La gran diferencia metodológica, valga la redundancia, ¿no?, hablando de métodos, es que el año pasado la mayoría de los alumnos generaba una síntesis conceptual, pero armaba un pequeño resumen o texto y luego ese resumen o texto lo transcribía o lo volvía a resumir en un mapa mental, en un mapa conceptual, tratando de encontrar lo esencial de estos textos. Cualquier capítulo de Jovet dice una cantidad de cosas como lo que acaba de decir Jorge en su teórico. Digamos que no son lecturas complejas, pero sí que tienen un sustrato para profundizar muy importante. Lo otro que creo que yo les recomiendo, yo sé que les puede resultar, no sé si difícil, a algunos les sale mejor que a otros, de tratar de buscar relaciones, y por eso van a ver que la guía casi siempre dice ejemplificar. Yo voy a ser muy coloquial. Traten de buscar, porque Jorge habló del concepto de la imagen.
y dijo que, bueno, nuestra arcilla es la imagen. Entonces, en esos ejemplos, traten de pasar a imágenes. Traten de buscar imágenes, muchas veces no las van a encontrar, ni buscándolas en Google, no sé, a lo mejor encuentran una imagen en un lugar inesperado, en un, qué sé yo, en un cartel del consorcio en el ascensor. Bueno, sáquenle una foto, a lo mejor puede llegar a servirle de ejemplo para explicar algo del práctico. Esto digo cuando hay que tratar de articular estas cuestiones de contextos. Otra palabrita que ustedes están trabajando ahora, el cuadro de pertinencia, el texto y el contexto de un objeto de diseño. Todo lo que nosotros trabajamos lo vamos a hacer a partir del lenguaje, no nos queda otra. Esto también lo van a leer, lo dice Satoshi claramente. Todo lo que nosotros podemos realizar, primero lo vamos a poner, bueno, ahí entra una disyuntiva filosófica, lo vamos a poner en ideas y lo vamos a representar con palabras. Y luego quizás, no sé, con señas, gestos, imágenes y no sé cuántas cosas más. El tema es que lo que nosotros tratemos de representar al destinatario, al usuario, al perceptor, al receptor, le llegue con la intención primaria, o al menos la básica que nosotros queríamos darle. Y ahí estamos estableciendo el fantástico proceso de la comunicación, donde ambas partes tienen que poner su parte, porque si no es imposible poderlo llevar adelante. Entonces, en estos ejercicios que ustedes están realizando, que tienen que sintetizar en estos mapas conceptuales, tienen una dificultad que es la de poder previamente conceptualizar los textos. Eso permite que ustedes puedan comprender los contenidos, otra palabra que utilizó el profesor en el teórico, y que esos contenidos de alguna manera ustedes lo van a poner a través de una forma que va a ser un mapa, un cuadro sinóptico, dibujitos, ejemplos. Ahí la idea, tienen total libertad para representar justamente, para utilizar su propio universo simbólico para demostrarle a la cátedra de que entienden qué es lo que están tratando de comunicar. En este caso, la excusa es el ejercicio 1, qué sé yo, el prólogo, el capítulo 1, el capítulo 2 de Llobet. Inclusive el propio libro tiene unas imágenes en blanco y negro muy viejas. Ustedes no eran ni siquiera un proyecto en la cabeza de sus padres, creo, cuando esas imágenes fueron sacadas. Pero sí, yo siempre rescato que digo que conceptualmente este libro, que está escrito por un semiólogo para diseñadores, realmente nos ubica en una cantidad de situaciones que ejecutamos los diseñadores y que también lo dice, creo, ahí en parte del texto, como diría Lucas, muchas veces nosotros ni siquiera tomamos real dimensión de lo que somos capaces de provocar o producir en el otro, y que lo hacemos con el afán de realizar, de hacer. Entonces, bueno, métodos a veces, y acá me voy a salir ya del texto, del práctico, contradictoriamente, método, creo, según la etimología, quiere decir camino. En realidad nosotros no tenemos ni un camino, ni dos caminos, ni miles de caminos. O tenemos uno o tenemos todos. Tenemos infinitos caminos. Acá proponemos uno y nos agarramos de que empieza a proponer Llobet, que empieza justamente con un capítulo que habla sobre ideología y metodología del diseño, y él se basa en sus saberes porque es un semiólogo, y como diría el decano de la facultad, uno siempre habla de lo que sabe.
o trata de hablar sobre algo que conoce, aunque sea un poquito. Nosotros le vamos a ir poniendo pastillas y vamos a hablar de lo poquito que conocemos nosotros. Que no es un todo, que a lo mejor no va a ser suficiente, que está enmarcado en un contexto muy especial. Yo es la primera vez que hago, bueno, no la primera ahora, pero es la primera vez que, digamos, sí, es la primera que estoy haciendo un vivo por YouTube, por ejemplo. Ahora resulta que de grande me voy a terminar convirtiendo en un influencer. Entonces, indudablemente, este contexto nos permite inclusive replantearnos constantemente nuestro hacer, hasta por la forma en la cual estamos tratando de dar la materia. Cosa que venimos charlando con el profesor desde el año pasado y a principios de este año ya hemos consumido horas de videollamadas y de encuentros y de qué sé yo, y de ver de qué manera podemos, sin hacer grandes locuras, saber de qué manera podemos transmitir esto de la mejor manera posible. Ahí a lo mejor muchos docentes de comisión de ustedes tienen mayor herramientaje didáctico porque se han especializado, han cursado las materias didácticas. El profesor es arquitecto y yo soy diseñador. Si somos docentes, estamos todos los días cuestionándonos si somos buenos docentes. Yo por ahora digo que somos aceptables, nada del otro mundo. Lo que sí, tenemos una virtud que estamos convencidos de lo que estamos dando y de la importancia que tiene. Y que estamos convencidos de lo que damos, lo damos no para crear un taller paralelo, armar una cátedra, ponernos a realizar. Lo nuestro no es la realización. También, de alguna manera, parodiando esto a Platón, nosotros estamos en la parte de las ideas, de tratar de entender cómo se generan las ideas para después llevarlas a cabo, para después realizarlas. El lugar donde realizar las ideas es el taller, es la materia troncal de la carrera. El taller en el nivel que corresponda. Métodos sirve para cualquier nivel. Y por eso hay que discutir cosas previas, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la creatividad, con la idea, con el arte, con cuál es nuestro objeto de estudio. Jorge también enunció el concepto de enunciado complejo. Esos son nuestros objetos. Lo digo porque también hay que saber leer metafóricamente los textos, por más que estén hechos para diseñadores, y el cuadro de pertinencia de la aceitera que muestra Jouvet es un ejemplo para un diseñador industrial, no para un diseñador de comunicación visual. Nuestro objeto de estudio nunca va a ser una aceitera, nunca no, capaz que hay que hacer qué sé yo, no sé, un sitio para vender la aceitera. Ese sería, ¿cómo vendemos la aceitera de que trata el libro? Nuestros objetos de estudio siempre son los mensajes. Entonces, nuestros objetos, paradójicamente, no tienen materia. Y el cuadro, en el libro, lo que explica, habla de la materialidad. Si es de vidrio, si es de latón, si es de qué sé yo, no sé. Bueno. Nunca va a ser esa nuestra discusión. Y ahí está lo importante de poder conceptualizar, de entender qué es lo que se lee y para qué se lee. No lo voy a hacer mucho más largo, pero que ustedes puedan realizar esos mapas conceptuales implica haber entendido en profundidad los textos. Entonces, no nos sobran clases, no las desperdiciemos, aprovechen los Zoom con los docentes, háganles preguntas. Ustedes de una semana a la otra, por favor, hagan avances y manden
PDFs, aunque sean borradores, hechos con lapicera, que sean un RAF de un cuadro, después lo pasan en limpio, pero que sea la excusa para que puedan compartir pantallas y discutir los contenidos de los textos que hay que trabajar en el ejercicio práctico. Esta sería la metodología que se nos ocurrió, porque de alguna manera generar eso y además un resumen de los textos era algo casi inabarcable para los docentes, porque tenemos una relación muy grande entre docente y alumno. Hay un docente más o menos cada 20 y pico de alumnos de ustedes, y en este caso, por ejemplo, no contar con un aula, con una mesa en un aula, no nos permite armar, como hacíamos en la presencialidad, comisiones y discutir en la mesa una cantidad de cosas que por las distintas plataformas y los vídeos mediante nos llevan fácil 4 veces más. Yo lo vivo en taller 5. ¿Saben lo que es? Poder corregir un proyecto mirando PDF subidos a un Drive, y opinar y compartir y pedir la palabra. Bueno, se hace todo mucho más difícil. Por lo cual hay que escribirse, hay una cuestión también diacrónica. De una semana a la otra hay que preparar cosas, mandarlas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les pido que siempre tengan la buena predisposición que han tenido hoy. Ha habido cerca de 130 personas en el vivo, que luego otro docente va a editar esto y vamos a tratar de ver si lo podemos ayornar con imágenes, con ejemplos, para que sea más comprensible todo. Les pedimos disculpas si no nos sale todo muy bien, porque bueno, son nuestras primeras experiencias también. Y lo último que les iba a decir, se me colgó la máquina, no era eso lo último. Lo último que les iba a decir era que algo importante, bueno, esto de que se unan a los encuentros con los docentes, que aprovechemos el tiempo. Los lunes a la mañana seguramente les va a llegar alguna invitación, en caso de que haya teóricos, o algún comunicado, casi siempre más cerca al mediodía. Que tengan la costumbre de revisar sus correos o el correo que tienen registrado, por más que sea 1 o 2 que tengan registrado en la base de datos de la cátedra, de que traten de interpretar bien cuando se les manda una consigna, ya sea en un adjunto de un práctico o en el cuerpo de un mail. A veces les va a resultar incordioso algún pedido en especial, pero es la única forma de nosotros constatar de que ustedes recibieron el material. Cuando se sube un práctico, por ejemplo, sí es obligatorio decir recibido, porque sería como el presente, como es obligatorio entregar en tiempo y forma. Algo que también es importante, ya varios lo han hecho, pero muchos por favor les voy a pedir que a su cuenta de correo le saquen el seudónimo o el nombre de pila que tienen y pongan claramente su nombre y apellido. Son un universo grande y ustedes escriben un mail, pero nosotros recibimos 150 mails al mismo tiempo, entonces tenemos que ir dándole, y ese call center lo manejo casi siempre yo, porque lo que trato es que los docentes se aboquen a la lectura de los envíos de los adjuntos de sus trabajos prácticos, no que tengan que empezar a dar respuestas sobre cuestiones, no sé, anecdóticas. Entonces, eso lleva un tiempo, entonces por eso les pido que sean prolijos, que sean ordenados. También entendemos que pueden haber dificultades técnicas, de gente que se quede sin datos, sin wifi, sin luz. Bueno, estamos abiertos a todo, por eso es importante siempre comprender los contenidos de un trabajo práctico, del texto, de un mail, y poner buena voluntad, que de hecho la están poniendo. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Lo último que les voy a decir, la próxima clase, el lunes
que viene hay mesa de examen. Es una mesa que ustedes sabrán por otras materias que es obligatoria para todos los condicionales, no sé en qué situación estará personal cada uno. Es muy probable que ese día no demos clases, desde ya les digo, no va a haber teórico, no sé si va a haber un encuentro según la plataforma de cada comisión, porque pueden estar abocados los docentes a ayudarnos al titular y a mí a tomar examen. Entonces yo lo que les había propuesto era de que de alguna manera todo el mundo se vio obligado a hacer, aunque sea una preentrega, lo más completa posible de los mapas conceptuales que están trabajando para que a la próxima clase sean el material de excusa para que le hagan una buena devolución los docentes. Creo que después queda una o dos clases más y luego ya viene la entrega del 3 de mayo, porque los prácticos se suben con una fecha de entrega. La idea es que ustedes en este mes de clase, mes y medio, no mes y medio de clase, cuando entreguen ese 3 de mayo, entreguen ya algo consolidado, algo que puede llegar a tener alguna mínima modificación, pero que conceptualmente los docentes saben qué es lo que ha hecho cada alumno, que está entendiendo lo que está entregando, o si tuvo dificultades en algo, lo pudo modificar, lo pudo corregir. Esa es la intención. La intención es que cuando subamos, el día que ustedes entreguen, se va a subir el segundo práctico, que yo ya medio se lo anticipó ahora en el contenido Jorge, es ese capítulo 1 del texto de Satonji y es el capítulo 3 de Jovet, o sea, es seguir por esta senda, seguir tratando de vincular conceptos y va a tener la misma modalidad, armar mapas conceptuales sobre eso, es ponerse a trabajar sobre esos nuevos textos, o bueno, lo único que tengo que enviarles es el capítulo de Satonji. Pero no que sigan arrastrando correcciones del trabajo 1, porque entonces entramos a desfasar y entramos en algo que no es sincrónico y que cada uno va haciendo distintas cosas a distinto tiempo. Entonces ahí, luego los docentes tienen una gran dificultad porque tienen que estar trabajando con más de un trabajo práctico a la vez. Y lo que tratamos es de ir todos juntos. Entonces por eso es importante enviar avances, participar de los encuentros, evacuar dudas. Si alguien tiene dudas, lo mejor que les puede pasar es expresarlas. Porque esas dudas estoy seguro que las van a compartir con mucha gente de la propia comisión. Y los errores que puedan llegar a tener algunos de sus mapas conceptuales o de los ejemplos que den, van a servir de excusa para que los docentes puedan indicar por qué eso tiene un problema, por qué está equivocado, o como toda buena ejecución va a servir de excusa para mostrarle a los compañeros que tienen problemas de entender lo que tienen que hacer, qué es lo que se pretende del trabajo. Bueno, no me voy a extender más, pero bueno, lo mío fue más práctico, digamos, y espero que se haya podido entender a grandes rasgos. Bueno, no me queda más nada por decir. Así que bueno, supongo que ahora harán un pequeño Zoom o demás con cada docente. Les agradezco mucho la presencia. Hay una pregunta, dice acá. Hay preguntas, dice Jorge. A ver, yo estoy mirando. Estoy preguntando a ver si hay preguntas, nada más. No hay pregunta. No hay preguntas en este momento. No, pone también. De todos modos, cuando aparezca lo escrito, si surgen preguntas las vamos a responder igual. Sí, este material se va a editar, se va a mejorar, se va a acompañar el texto.
Por lo tanto, va a ser material que ustedes van a tener para consultar. Se me escapó algo que ahora seguro cuando corte, bueno, me he olvidado de mencionar. La edad me está afectando. Puede ser que sea consecuencia del coronavirus. La Sputnik el chip que me implantaron me está haciendo efecto. Bueno, ya se me olvidó lo que se iba a decir. Me interrumpió el mensaje de Jorge. Bueno, nada, son cuarto, bueno, tienen tranquilamente 1 hora para trabajar con los ayudantes. Nada, los invito a que pasen a la parte práctica y que aprovechen el tiempo. Bueno, les agradezco a todos. Chao, gracias. Suscríbanse al canal, ahí está. Estamos como los influencers, ¿eh? Denle like y suscríbanse al canal. Cuídense mucho,